todos. Sí. Seguimos con nuestra plataforma de formación continuada en diagnóstico y tratamiento por la imagen y hoy tenemos a la doctora Marta Bonfill de nuestro grupo de abdomen que nos va a explicar pues eso, su experiencia, ella y su equipo, en las punciones abdominales, básicamente guiadas por TAC, pero también nos comentará muchas otras experiencias en ecografía. Y esa es la gran pregunta que todos, ¿no?, tenemos como radiólogos: ¿se puede pinchar todo o no? Marta, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, María José. Bueno, como ya ha indicado mi compañera, voy a hablar del protocolo de punciones abdominales guiadas por TAC. Y la pregunta es, ¿todo se puede pinchar? Vale, os hablaré tanto de las punciones por TAC, tanto diagnósticas como terapéuticas. Aquí os pongo un resumen de varios artículos, ¿vale?, en que habla de las consideraciones anatómicas, técnicas, los diferentes abordajes, ¿vale? Pero el artículo que a mí me gusta más es este, ¿no? Si tú lo puedes ver, lo puedes pinchar, ¿no? Y aquí una imagen del propio artículo, ¿vale?, en que se ve una lesión en cúpula hepática que la hacen la punción a nivel torácico y solo hacen un mínimo neumotórax. Es un artículo súper recomendable, ¿vale? Top, ¿vale? Si tú lo puedes ver, lo puedes biopsiar. Vale. ¿Por qué y cómo? ¿Qué es la punción percutánea guiada por imagen? Consiste en la obtención mediante la introducción de una aguja en el interior de una lesión con el apoyo de una técnica de imagen radiológica, con el fin de obtener material para su análisis, ya sea por AP, microbiológico o analítico. Se puede hacer una PAF, que son calibres menores de 20 G, o BAC, que son calibres a partir de 20 G. O cuando necesitas crear una colección, o a través de trocar directo o Seldinger. Normalmente por TAC utilizamos la técnica Seldinger. Este es el material que nosotros contamos, pero bueno, supongo que es similar en todos los hospitales, ¿no? Agujas de 20 G con coaxiales de 5, 10 y 15, de 18 G con coaxial de 10 y 16 G con coaxial también de 10. Los diferentes trocars de 6 a 12, que normalmente son los que utilizamos, pero con pancreatitis solemos utilizar de 12 a 14. La técnica Seldinger con la coaxial y la guía, y después los diferentes dilatadores que necesitamos para llegar a poner un catéter de mayor grosor. Contraindicaciones de la punción por TAC. Pues sería que no vemos la lesión que tenemos que pinchar, la información no va a ser relevante para el tratamiento o se puede obtener por otros medios. Y las relativas, las coagulopatías. Pues si un paciente toma Sintrón, que haya hecho el paso a heparina, que haya dejado los antiagregantes, y a veces necesitamos que haya transfusión de plaquetas, ¿no?, poner vitamina K o complejos de protrombina. Otras de las relativas es la inestabilidad hemodinámica, ¿vale?, o la falta de colaboración con el paciente. Y en este caso tendríamos que valorar la colaboración con el equipo de anestesia. Nuestro protocolo, que es: el paciente ingresa en hospital de día o en planta, necesitamos una coagulación reciente, al menos de 3 meses, pero si el paciente toma Sintrón o otro tipo de dicumarínicos, necesitamos una coagulación reciente del mismo día o del día anterior. Confirmar que ha parado el tratamiento con Sintrón y ha hecho el paso de heparina, o que ha parado los antiagregantes. El consentimiento informado, fundamental, y no hacerle firmar ya en la mesa del TAC, sino que el paciente lo haya podido pensar, explicar los pros y los contras y saber los riesgos que puede tener nuestra intervención. Y después de todo el procedimiento, el paciente pasa a hospital de día en caso de que sea una punción, o en caso de ablaciones, radiofrecuencias, está ingresado 24 horas. Ahora voy a hablar de los diferentes abordajes que tenemos para llegar a las lesiones, ¿vale? El abordaje transabdominal anterior o lateral es el que atraviesa los músculos de la pared abdominal
y a tener en cuenta los riesgos, los vasos epigástricos o las asas intestinales. Para poder apartar las asas intestinales, en el caso que fuera necesario, podemos poner suero fisiológico, que es lo que se llama la hidrodisección, o valorar escopia directa. Se utiliza este abordaje en adenopatías ilíacas, en masas mesentéricas o lesiones hepáticas que no hemos conseguido visualizar bien por ecografía. El riesgo más importante, como he comentado, es la lesión de las asas intestinales. Y es una posición que, si conseguimos el decúbito supino, es cómoda para pacientes obesos o con cirugías abdominales o con patología respiratoria. Ahora os muestro varios casos. Esta es una paciente con un antecedente de 2 neoplasias en las que aparece una lesión, una adenopatía ilíaca de gran tamaño, y necesitaban saber de qué neoplasia era para adecuar el tratamiento, ¿no? Aquí se ve la coaxial, como llegamos con la coaxial, ponemos la aguja de biopsia y avanzamos, y es una posición, es un abordaje muy seguro. Este es un caso de otra paciente que había tenido neoplasia de ovario, que en la cirugía había sido R0, y en un TAC de control posterior, al cabo de un tiempo, se ve que aparece una lesión a nivel de hipocondrio izquierdo. Necesitaban que confirmáramos que realmente esta era una recidiva para poder también entrar en un ensayo clínico para ofrecer a la paciente. En esta paciente pusimos en decúbito lateral derecho y visualizamos bien la lesión, y con una aguja, con una coaxial de 19 Gs y una aguja de 20, ¿vale? Llegamos a la lesión y la biopsiamos. Si hubiéramos tenido la cámara gástrica más cerca, hubiéramos podido hacer hidrodisección al lado para apartar el estómago. Este caso es un paciente hepatópata en que aparece una lesión que por eso no se comporta como un hepatocarcinoma típico, y intentamos biopsiarla por eco, pero por eco la lesión solo se veía en inspiración profunda y no se veía bien. Entonces decidimos biopsiarla por TAC. Pusimos el paciente en decúbito lateral derecho, con lo cual, como era una lesión muy alta, evitamos el movimiento del diafragma, conseguimos una buena entrada, ¿vale? Y una vez después entramos en hígado, aquí está la lesión, avanzamos y después biopsiamos. Pero un abordaje muy seguro, y conseguimos que el movimiento respiratorio no nos afectara. Este es otro caso de otra paciente con un antecedente de una neoplasia ovárica, en que aparece al cabo de unos años una lesión subcapsular en el segmento 6. Para confirmar que se trataba de una lesión y ver si la podíamos ver por eco para biopsiar por eco, la citamos un día para hacer la ecografía, y solo conseguimos verla bien en la eco con contraste, por lo que decidimos biopsiarla por TAC. ¿Vale? Aquí ya no nos importaba tanto el movimiento respiratorio, porque era una lesión baja, con lo cual la pusimos a la paciente en decúbito lateral izquierdo. Aquí se ve la lesión y aquí cómo llegamos en la aguja a la lesión, y resultó ser una metástasis de su neoplasia ovárica. Ahora vamos a otro abordaje, el abordaje anterolateral extraperitoneal, y se necesita atravesar el músculo psoas ilíaco para llegar a la lesión diana. Tenemos que tener en cuenta que es un abordaje más doloroso que el anterior, y a veces necesitamos la colaboración con el equipo de anestesia y a tener presente los vasos ilíacos. Y si conseguimos un decúbito supino, también es cómoda para pacientes obesos o con múltiples cirugías y patología respiratoria. Aquí está una paciente que aquí necesitamos la colaboración con el equipo de anestesia, porque una paciente que tenía mucho dolor y tenía 2 antecedentes, una neoplasia de mama y de cérvix, en la cual aparece una lesión ósea con partes blandas. Esta es una imagen de PET-CT. ¿Vale? Nosotros fuimos a biopsiar la lesión de partes blandas, ¿vale? Esto con una coaxial de 15 Gs y la aguja era de 16 Gs, ¿vale? Y conseguimos muestra, y se trató de una metástasis del carcinoma de cérvix.
Otra paciente es una paciente relativamente de hace poco, que esta paciente venía de un hospital comarcal, ¿vale? Y presenta una colección en el psoas ilíaco, ¿vale? Y realizamos un drenaje con técnica Seldinger. Primero introducimos una coaxial de 17 Gs más la guía y dejamos un drenaje de 8 frames. ¿Vale? Aquí se ve la coaxial, la colección, ¿vale? Y que baja todo el psoas ilíaco. Aquí pasito a pasito, ¿no? Vamos con la coaxial, llegamos a la lesión, introducimos la guía baja hasta abajo de la colección y después ya dejamos el catéter de 8 frames y aquí se ve el pigtail, ¿vale? Aquí otro paciente que tenía una doble neoplasia y querían saber el implante, ¿no? Entre el piramidal y el obturador externo, a qué correspondía, si a la neoplasia de vejiga o de próstata, porque irían enfocados o bien a hormonoterapia o bien a una quimioterapia. Pues igual, respetando los vasos ilíacos, introducimos la coaxial, llegamos a la lección y después con seguridad biopsiamos. El abordaje translúteo, vamos al cuarto abordaje. Se utiliza para biopsiar o drenar lesiones a nivel presacro, perirrectales o mesorrectales. Y a tener en cuenta, esta es una posición menos cómoda para el paciente, sobre todo en pacientes obesos o que tienen múltiples cirugías abdominales o dificultad respiratoria. Y también existe el riesgo de lesionar los nervios, el plexo sacro o los vasos ilíacos internos y vasos glúteos. Aquí presentamos un caso de un paciente en el postquirúrgico reciente de una cistectomía radical que presenta una colección en el lecho quirúrgico. Pues lo mismo, ¿no? Con técnica Seldinger llegamos a la lesión y dejamos un catéter de 10 French. ¿Vale? El paciente evolucionó bien. El mismo paciente, al cabo de un tiempo, presenta una lesión presacra, ¿vale? En que necesitábamos que biopsiáramos para ver si esto correspondía a un implante. Llegamos respetando no tocar los vasos ni los nervios, llegamos a la lesión con la coaxial y biopsiamos. Resultó que eran cambios fibróticos. Este es otro paciente con antecedente de prostatectomía radical y ahora presenta un aumento del PSA. Se hace un PET-CT donde marcaba aquí una pequeña lesión. Valoramos la lesión, que la vemos como accesible a la biopsia. ¿Vale? Vamos, en este caso, con una coaxial corta, la de pulmón corta, que tiene una coaxial de 5. Llegamos a la lesión, biopsiamos y resultó que era un implante de neo de próstata. Y aquí hubo una pequeña complicación en que se hizo un hematoma postpunción, pero que se resolvió sin necesidad de embolización. Ahora vamos al abordaje retroperitoneal. Se utiliza para biopsiar o drenar lesiones o colecciones retroperitoneales. Este también, como es en decúbito prono, a veces en pacientes obesos con múltiples cirugías abdominales presenta cierta dificultad. Es la vía de acceso de la mayoría de drenajes de colecciones pancreáticas y a veces también sirve de cara a una cirugía. Y la dificultad mayor radica en la localización de las lesiones en referencia a los grandes vasos y a los órganos retroperitoneales. Aquí presentamos un paciente que tenía una lesión renal sugestiva de malignidad por esto, pero un paciente que tenía mucha contraindicación quirúrgica. Entonces, antes de la cirugía, pidieron si lo podíamos biopsiar. Corresponde a esta lesión por TAC. ¿Vale? Pusimos al paciente en decúbito lateral, vamos avanzando poco a poco. Aquí está la lesión. Avanzamos un poco más y cuando ya estamos cerca, avanzamos y pinchamos la lesión y resultó ser un carcinoma de células renales. Aquí presentó otro paciente con antecedentes de una colonización cervical y aparece un mazacote adenopático. Querían confirmar si se trataba de
una recidiva de su neoplasia de cérvix o se trataba de un linfoma. Lo mismo, paso a paso, llegamos con la coaxial y cuando estamos en la lesión avanzamos la pistola y cortamos, y es muy seguro. No tocamos ninguna estructura vital, ni los vasos. Nada, llegamos con seguridad al sitio que queremos biopsiar. Esta es otra paciente con antecedentes de hacía tiempo de neoplasia de ovario, que en el control aparecen varias adenopatías retroperitoneales y vamos a biopsiar la que era más segura y de mayor tamaño. Una vez pasadas, siguiendo el camino del músculo psoas, ¿vale? Llegamos a la lesión y otra vez con la aguja avanzamos y biopsiamos con seguridad. Y resultó ser una adenopatía patológica con implantes de su neoplasia de ovario. Este era, creo que uno de los casos más difíciles que hemos tenido, que era esta afectación de partes blandas paraórtica que querían descartar linfoma versus enfermedad de depósito. ¿Vale? Esto también, ¿no? Llegamos con la coaxial, nos acercamos y una vez miramos el recorrido, ¿vale? Contamos cuánto será el avance y que será un avance seguro. Nos quedamos a 5 milímetros más o menos de la aorta, pero que no la tocábamos. Aquí se ve claramente el avance de la aguja y resultó ser una enfermedad de depósito de IgG4. Este es otro paciente que tenía un antecedente de un hepatocarcinoma tratado y ahora presenta adenopatías retroperitoneales. Como no es muy típico que los pacientes con hepatocarcinoma presenten adenopatías retroperitoneales, nos pidieron también lo mismo, ¿no? Descartar si eran por hepatocarcinoma o se trataba de un linfoma. Lo mismo, ¿no? Avanzamos con la coaxial y una vez que estamos en la zona que queremos pinchar, avanzamos sin cortar, miramos y después cortamos. Es lo que he comentado, ¿no? De estas agujas que son semiautomáticas. Vale, dentro del abordaje retroperitoneal hablamos de la pancreatitis necrotizante, ¿no? Que ha cambiado el manejo en los últimos 10 años. Antes, en 2010-2011, aún se realizaba la necrosectomía quirúrgica abierta, pero en pacientes que no evolucionaban bien. Y se planteó ya desde hace 10 años el drenaje percutáneo como primera intervención en estos pacientes. Y si fuera necesario, a través de este drenaje que ponemos, realizar la cirugía. El abordaje, si es posible, tiene que ser retroperitoneal y normalmente es a través del espacio pararenal anterior izquierdo. Y a veces son necesarios varios drenajes. Y dejamos catéter de 12 a 16 French. ¿Vale? Aquí una imagen de un artículo en que se ven los diferentes abordajes de las colecciones pancreáticas. Aquí enseñamos un caso, un paciente con una pancreatitis necrotizante en que presenta, ¿no?, esta gran colección retroperitoneal y realizamos técnica Seldinger, primero con una coaxial de 17 Gs, pasamos guía más un drenaje de 12 French. Vamos pasándola. Vamos colocando la coaxial, llegamos a la zona, pasamos la guía y dejamos el drenaje de 12 French. Este es otro caso de otro paciente en que ya primero habíamos puesto ya un catéter, pero querían que acabáramos de drenar más la colección más profunda. Entonces, a través de la guía Trocar, rectificamos el pigtail. Después, a través de aquí, pasamos una guía y llegamos más profundo y dejamos aquí un catéter de 16 French. Este es un caso reciente de un paciente con un antecedente de una pancreatectomía corporocaudal y que también hicieron una esplenectomía y presenta una colección al lecho quirúrgico, una colección bastante profunda. Y en este caso pasamos primero una coaxial de 17 Gs que mide 10 centímetros y a través de esta
pasamos la coaxial de pulmón de 19 Hz y después a través de esta pasamos la guía. Lo que comentaba antes con la charla con María José son procedimientos que estuvimos casi 2 horas, que no es un procedimiento para hacer deprisa ni en la guardia. ¿Vale? Y pasamos, aquí se ve, ¿no?, la guía y dejamos después el catéter de 12 French. Ahora voy a pasar a explicar los tratamientos ablativos, ¿vale?, que también los guiamos o por eco o por TAC. La radiofrecuencia y la ablación por microondas, que normalmente nosotros ya utilizamos más la ablación por microondas, son técnicas que permiten la destrucción del tejido a través de una corriente eléctrica, en el caso de la radiofrecuencia, o bien por generación de ondas electromagnéticas en la ablación por microondas. Y se pueden realizar mediante guía ecográfica o TC, o a veces combinamos las dos. Esta técnica está indicada en pacientes con tumores hepáticos, metástasis o hepatocarcinoma, en los que la cirugía está contraindicada, o por bien su hepatopatía de base, o pacientes que han hecho una hepatectomía, por ejemplo, derecha o izquierda, y no soportarían otra cirugía. Y en los tumores renales también está indicado este procedimiento cuando hay una contraindicación de la cirugía, o por el propio patología del paciente, o que tengan una función renal ya bastante alterada y que la cirugía empeorará y acabarían en diálisis. Bueno, aquí una imagen, ¿no?, de lo que es la aguja de microondas y la zona de ablación. ¿Vale? Bueno, aquí es lo que comentaba, si las vemos por ecografía, estas lesiones las ablacionamos por ecografía, que sea una lesión de un paciente, una metástasis única, pero que era un paciente no operable, ¿vale? Llegamos con la aguja, ¿vale?, y después ablacionamos la zona. Pero hay veces en que las lesiones hepáticas o renales no se ven por ecografía y entonces las hacemos por TAC. Aquí es un caso de un paciente en que se veía una lesión hepática que no conseguimos visualizar con la ecografía ni con la ecografía con contraste, por lo cual decidimos ablacionarla mediante guía de TAC. Pusimos el paciente en decúbito lateral sobre la zona que queríamos ablacionar. Así no nos molestan los movimientos respiratorios, llegamos a la zona y quemamos. Y este es otro caso reciente en que era un paciente con una hepatectomía derecha previa por metástasis, en que habían aparecido 2 nuevas lesiones. Una sí que la visualizábamos difícilmente por ecografía, la otra no. Y decidimos ablacionarla por TAC, guiada por TAC. ¿Vale? Pusimos al paciente en decúbito lateral derecho, ¿vale? Así se nos apartaba también un poco el colon y pasamos a ablacionarlas. Aquí se ve la aguja de radiofrecuencia, llegamos a la lesión y también hicimos hidrodisección para apartar un poco más el colon. Aquí se ve la aguja, ¿vale?, de 22 Gs en que llegamos y ponemos líquido, ¿vale?, para apartar el colon. Después, cuando ya habíamos quemado esta lesión, fuimos a la siguiente, pusimos el paciente, ya necesitábamos que estuviera tanto en decúbito lateral, rectificamos la posición del paciente y fuimos a quemar la segunda lesión. Y aquí es el resultado, partíamos de estas 2 lesiones y esta es la zona ablacionada de la lesión que estaba al lado del ligamento falciforme y la que estaba subcapsular. Y aquí se ve el líquido como ha ido bajando de la hidrodisección. Si os acordáis, el paciente que he comentado anteriormente, ¿vale?, que era aquella lesión renal, que era un paciente con alto riesgo quirúrgico, bueno, cuando se confirmó que era un carcinoma de células claras, los urólogos, dado el riesgo quirúrgico que tenía el paciente, nos comentaron si lo podíamos ablacionar por microondas, ¿vale? Pues lo mismo que anteriormente, ¿vale? Llegamos a la lesión poco a poco hasta llegar a la lesión y aquí quemamos, ¿vale? Es un abordaje bastante seguro. Y como recomendaciones finales,
familiarizarnos con los diferentes abordajes de la biopsia, drenajes o radiofrecuencia o ablación guiada por TAC, conocer los pros y contras de cada técnica y abordaje, planificar adecuadamente el procedimiento, lo que proporciona mayor seguridad y menor riesgo para el paciente, explicar el procedimiento al paciente para una correcta colaboración del mismo y trabajar en equipo. La mayoría de estas funciones, radiofrecuencias, las hacemos 2 radiólogos y en especial agradecer al doctor Soriano toda su ayuda y al doctor Ortuño que desafortunadamente nos dejó hace unos pocos meses. Bueno, y como respuesta, pues sí, ¿no? La mayoría de lesiones se pueden pinchar. Y para acabar, bueno, muchas gracias por vuestra atención y unas recomendaciones si aún no tenéis planes para Semana Santa. Una es visitar Banyoles, el lago de Banyoles, ¿vale? Que está muy cerquita de Girona. Y otra, este maravilloso paisaje que está entre la provincia de Tarragona y Teruel, que es entre la Terra Alta y la comarca del Matarraña, que son unos paisajes espectaculares. Y bueno, muchas gracias nuevamente por vuestra atención. Muchas gracias, Marta. Espléndida explicación. Y yo antes de empezar con las preguntas del público, tenía yo probablemente una, el tema de la anestesia, que no es, o sea, es una duda mía también, si solamente pues, nos limitamos a la zona más capa por capa, o cuando explicabas, por ejemplo, en el abordaje extraperitoneal, que es más doloroso, si antes de acudir al anestesista tenemos algún truco nosotros propiamente. Bueno, nosotros vamos anestesiando plano por plano y utilizamos ya después de la subcutánea intramuscular, ya infiltramos con la misma coaxial. Entonces, plano por plano, con la misma coaxial que después haremos la biopsia, vamos infiltrando. Entonces, infiltras seguro el mismo trayecto. De acuerdo. ¿Y la cantidad? Bueno, combinamos, claro, combinamos 2 anestésicos, ¿vale? Y como mucho 20 cc, que es lo que recomienda Lidomepi, 10 de cada uno. Muy bien, pues si te parece empezamos con las preguntas. La primera es del doctor Eduard Sanchís. Pregunta, ¿con o sin escopia? Bueno, yo normalmente lo hago sin escopia y de momento no he tenido problemas, pero por ejemplo el doctor Ortuño, bueno, que nos dejó hace unos meses, sí que era muy partidario de la escopia. Pero por ejemplo el doctor Soriano y yo no utilizamos normalmente la escopia. Según ¿no? Uno se sienta más cómodo, Sí. lógicamente. Vale, el doctor Pedraza nos pregunta cuál es tu experiencia, o en tu experiencia, cuáles son las complicaciones más frecuentes en punciones, biopsias, drenajes, o sea, en el contexto de que nos has explicado. Bueno, el sangrado, ¿no? He enseñado una imagen, ¿no? De aquella pequeña lesión que resultó, aquella pequeña lesión que se veía en el PET-CT, que era un implante de una neoplasia de próstata, ¿no? Que enseñó la imagen, ¿no? Del sangrado, ¿vale? Y en las ablaciones y tal, pero sobre todo nos sangra muchas veces el tejido subcutáneo, ¿no? Y al retirar la aguja. También hubo un procedimiento de una radiofrecuencia que sí que tuvimos un sangrado subcapsular hepático y uno sí que necesita embolización y el otro no. Sobre todo la complicación es el sangrado. Y se me ocurrió una pregunta, una vez sacáis la aguja, ¿hacéis alguna presión especial Bueno, durante un tiempo? hacemos compresión y hacemos TAC de control. A todos. A todos. Vale. En el mismo, sí, en el mismo momento. Vale. Doctor Pedrazas pregunta, la experiencia en pacientes pediátricos, consideraciones específicas en este campo. Claro, yo creo que los pacientes pediátricos, normalmente se maneja mucho el cirujano pediátrico y han pedido muy pocas veces drenajes y alguna vez que han pedido era un drenaje por vía que se podía acceder con ecografía y se hace con el paciente sedado, pero intervencionismo en TAC nosotros de pacientes pediátricos no tenemos. Tampoco no somos un hospital
pediátrico como puede ser, ¿no?, Vall d'Hebron o Sant Joan de Déu. Siguiente pregunta. En tu experiencia, ¿hay intervencionismo abdominal por TC? ¿Es esencial que haya un equipo de 2 radiólogos? Entiendo la pregunta. Bueno, claro. Que trabajen juntos, supongo, que La entiendo. verdad es que depende de qué procedimiento, si es más sencillo o no, pero cuando son pancreatitis, que tienes que pasar guía, o como este caso de, ¿no?, estas lesiones tan cerca de la aorta, pues bueno, 2 radiólogos ayuda más que uno solo, ¿no? Apoyo moral también ayuda. ¿En tu experiencia has tenido que realizar alguna colecistectomía guiada por TAC o siempre se puede hacer guiada por ecografía? En principio las colecistostomías, como se ven bien por ecografía, ¿no?, la mayoría de veces se realiza por ecografía. ¿Qué importancia le das al equipo de enfermería y al técnico con experiencia en la realización de estos procedimientos? Bueno, esto primero es fundamental, ¿no?, que tengas un técnico y un enfermero que trabajes, que sepa, ¿no?, lo que necesitas, corte arriba, corte abajo, ¿vale?, que te ayude y tal. Y nosotros normalmente ya trabajamos con técnicos que están acostumbrados en las radiofrecuencias y ablaciones con enfermería que está acostumbrada a este tipo de procedimientos. En los últimos años se están proponiendo prototipos de robots para ayudar al radiólogo a la realización de biopsias o drenajes. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, siempre diría bien, ¿no?, una mano articulada que pudiera hacer la escopia directa y nosotros manejar, claro, experiencia no tengo en esto. Muy bien. También preguntan, después de las biopsias, ¿los pacientes se quedan ingresados o con unas horas en observación? ¿Eso sería suficiente? Vale, nosotros cuando es biopsia se quedan 6 horas en hospital de día y en los casos de drenajes normalmente como ya están hospitalizados se quedan hospitalizados y en el caso de las ablaciones son 24 horas. En el caso que una punción presentara un sangrado todo, pues quedaría ingresada en planta. El doctor Argimiro López García te pregunta en qué porcentaje las biopsias no obtienen diagnóstico, o sea, no son diagnósticas, y si se repiten. Sí, hay unas adenopatías que tuvimos que repetir, ¿vale? Sí, hay a veces que, claro, también vamos con agujas muy finas, depende cuando es muy cerca de la aorta, ¿no?, retroperitoneales adyacentes a los vasos renales, vamos con agujas de 20 Gs y a veces, pues si el patólogo dice que no hay suficiente muestra, ¿vale? Pero no tenemos un... No es un tanto por ciento elevado. Y la última pregunta es, ¿hay que tener mucha fuerza para manejar las pistolas de biopsia? Hombre, yo soy pequeñita y no tengo mucha fuerza, pero no... La verdad es que son fáciles de manejar. Si no pesan estas de No, plástico, es el mejor invento. sí. Yo también sí, considero que no es difícil. Pues no me aparece ninguna pregunta más por parte del público, así que cedo la palabra al doctor Albert Maroto, que lo tenemos hoy como experto en el tema. Doctor Maroto. No, experto no sé hasta qué punto. Yo más que una pregunta quisiera hacer un comentario general. Yo creo que Marta nos ha hecho una excelente presentación. Lo que creo que Marta nos quiere transmitir es que casi todo se puede pinchar y eso yo creo que es un buen eslogan. Lo que no quisiera es que quedara la sensación de que esto es algo que solo queda en manos de gente muy especializada y muy dedicada. Yo creo que el proceso que hemos vivido en nuestro centro es un proceso de crecimiento a partir de procedimientos más sencillos y nos hemos ido animando a hacer cada vez cosas más complejas. Entonces yo creo que eso está puede estar en manos de mucha gente. Lo único es que por cuestiones de competencia, de mantenimiento de la competencia, sí que es conveniente de que haya un equipo dedicado a ello, en la medida de lo posible, pero a lo mejor habrá centros en los que no es posible que haya un equipo, que tiene que ser, bueno, un equipo puede ser 1 o 2 personas. Entonces el mensaje es decir,
se puede hacer, y entonces animar a la gente a que se adentre en este terreno. Otra cosa es que para mantener la competencia pues tienes que hacer pues, procedimientos, como quien dice, cada semana o por lo menos no hacerlas una vez al año. Entonces ahí sí que no se coge experiencia. Exacto. Muy bien, pues doctor Pedraza, Sí, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias María José por tu excelente moderación, gracias Albert por tu comentario un poco fruto de la experiencia y sobre todo Marta, magistral tu presentación, animas a todo el mundo a que no tenga miedo. Yo hago un resumen siempre, yo creo que sería como 4 Ps. La primera P sería sí se puede, parece un lema de un meeting, sí se puede, o sea, cualquier cosa que ves lo puedes pinchar. Después la otra P sería paciente, el paciente tiene que estar informado y explicándolo bien. Has dicho, oye, antes de que entre a la sala, explícale, no solo expliques dentro de la sala. Después un poco saber pros y contras, la P de pros y contras, y después la última P sería planificar. Planificado bien y incluso lo que recomiendas, pues un poco, a veces tener 2 radiólogos para que se puedan ayudar, aunque sea apoyo moral, como ha dicho María José. ¿Te parece bien este pequeño resumen, Marta? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Vale, pues muchísimas gracias. Solo recordar a la audiencia que mañana tenemos al doctor Antonio Maldonado de Madrid, que nos va a hablar de biomarcadores metabólicos PET para valorar la respuesta en tratamiento de oncología. Están todos invitados. Gracias a todos. Gracias María José, gracias Marta, Albert, que tengáis buen día. Nos vemos otro día. Muy bien. Venga, Hasta adiós a mañana. todos. Buena semana, adiós. Adiós.